les bendiga, hermanos. Vamos a orar al Señor, amén. Padre, en esta tarde te damos gracias porque eres bueno, porque tus misericordias, Señor, se renuevan cada mañana, cada día, Señor, para con nosotros. Gracias porque nos has permitido llegar a tu casa, Señor. Gracias porque tu palabra dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, en esta hora te pedimos que tú seas ministrando nuestros corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu que ya está aquí en este lugar pueda, Señor, tocar nuestros corazones y poder entender, Señor, la palabra que tú tengas para nosotros en esta noche. Gracias, Padre, a tu nombre la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer únicamente los versículos 3 y 4. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer únicamente los versículos 3 y 4. Yo leo el versículo 3 y ustedes me ayudan a leer el versículo 4. Amén. Vamos a esperar que lo encuentren, o bueno, igual está en la pantalla. Amén. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijo: ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, tú lo sabes. ¿Ustedes? Tengan la bondad de tomar su asiento. Gracias a Dios porque estamos con bien, estamos bendecidos, y de parte de la familia Luna queremos agradecerles sus oraciones, queremos agradecerles los mensajitos que nos hicieron llegar para consolarnos en la situación que pasamos como familia. Amén. Entonces Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno a pesar de muchas cosas que pasamos. Dios siempre va a ser bueno con nosotros, y su voluntad siempre va a ser mejor que la de nosotros. Amén. Bien, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de los versículos que acabamos de leer. Capítulo 37 de Ezequiel. ¿Qué nos enseña el capítulo 37? El título dice: el valle de los huesos secos. Y esta profecía fue dada precisamente al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, antes de ser profeta, él era sacerdote en el templo de Jerusalén. Ezequiel recibió el llamado de profeta cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Ezequiel es uno de los profetas en los cuales Dios le dice: hijo de hombre. Más de 90 veces en el libro de Ezequiel, Dios no lo llama por su nombre, le dice hijo de hombre. A este profeta no se le permitió llorar por su esposa cuando murió. Fue un profeta que recibió precisamente profecías para su pueblo Israel. Precisamente el capítulo 37 nos habla de una profecía que fue dada al reino de Israel. Una profecía en la cual nos habla el profeta Ezequiel de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Porque si nosotros estudiamos capítulos anteriores al capítulo 37, nos vamos a dar cuenta que la situación del pueblo de Israel
No era una situación en la cual Dios se sintiera agradado de su pueblo. ¿Por qué es que el pueblo de Israel llegó al punto de estar seco completamente? ¿Por qué es que el pueblo de Israel llegó a tal condición en la cual Dios necesitaba soplar en ellos aliento de vida? Si el pueblo de Israel era su especial tesoro, si el pueblo de Israel era la niña de sus ojos, si el pueblo de Israel fue escogido por Dios, era una nación insignificante, pero ante los ojos de Dios eran su especial tesoro. Si el pueblo de Israel, cuando fue librado de la esclavitud de Egipto, ellos adoraron a Dios. Ellos construyeron un tabernáculo de reunión en donde estaba la presencia de Dios y la llevaban a donde quiera que ellos iban. Y por medio del rey Salomón, ellos construyeron un templo en el cual podían entrar y adorar a Dios y alabar a Dios. Pero la adoración del pueblo de Israel no fue una adoración sincera o una adoración que continuara hasta el final, no. Ellos desviaron su corazón. Ellos desviaron su corazón de la voluntad que Dios tenía para ellos, porque la voluntad de Dios no era que ellos sufrieran cautiverios. La voluntad de Dios no era que ellos padecieran hambre. La voluntad de Dios no era que ellos sufrieran, sus generaciones sufrieran, no. Esa no era la voluntad que Dios tenía para ellos. Pero Dios le dice al profeta Ezequiel y lo lleva a un valle en donde había huesos secos, y esos huesos, dice la escritura, que eran secos en gran manera, y la escritura lo remarca. Dice que eran muchísimos y que estaban secos en gran manera. Entonces nos habla de una ausencia total de espiritualidad en la nación de Israel. No había nada de Dios en ellos. La adoración había sido desviada. En su corazón ya no estaba Dios, había otros dioses. Entonces Dios lleva a Ezequiel y le dice: mira esos huesos. Y Dios en el versículo 3 le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Usted puede imaginar al profeta Ezequiel en medio de ese valle. O sea, eran huesos, no había ni siquiera cadáveres, no había nada. Entonces el profeta le da una respuesta a Dios, y tal vez no era la respuesta que Dios esperaba escuchar. El profeta le dice al Señor: Señor, tú lo sabes. ¿Qué nos enseña el profeta con esta respuesta? Nos enseña que todas las cosas están bajo el control de Dios. Que Dios nunca pierde el control de nada. Aunque Ezequiel podía ver un valle de huesos secos, aunque Ezequiel veía absolutamente nada, pero él le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Qué es lo que recalca Ezequiel? Recalca la soberanía de Dios. Le dice: Señor, tú lo sabes, tú lo conoces todo. Muchas veces nosotros queremos tomar el control. Muchas veces nosotros queremos tomar el control de la situación, de las cosas, de nuestras enfermedades.
de todo lo que pasemos. Nosotros queremos tomar el control. Nosotros queremos ayudarle a Dios cuando no debería ser así. Cuando usted y yo tenemos que estar conscientes que hay un Dios poderoso que va delante de nosotros. Y antes de que usted tome el control, Él ya lo tomó por usted. Y sigue diciendo el versículo 4 que ustedes leyeron. Pero vamos al versículo 11. El versículo 11 nos dice que aquí hablaron los huesos. Porque ellos dijeron: hemos perdido toda, ¿qué? Esperanza. Hemos perdido toda esperanza. O sea, ellos ya no tenían esperanza de vivir. Ellos ya no tenían esperanza de nada. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros podemos ver muchos ejemplos en donde Jesús manifestó su divinidad al hacer milagros. ¿Usted recuerda a la hija de Jairo? ¿Usted recuerda que cuando Jairo fue desesperado a buscar al maestro, cuando ellos llegaron a la casa en donde estaba su hija, le dijeron: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto? Jairo perdió toda esperanza. Jairo se quebrantó. Pero ¿qué hizo el maestro? El maestro entró al cuarto en donde estaba la hija de Jairo. ¿Y qué le dijo? Talita cumi, a ti te digo, levántate. Porque en donde Jairo había perdido su esperanza, Dios, ¿qué hizo? Se la devolvió. Muchas veces nosotros, cuando vemos las situaciones difíciles, perdemos la esperanza y dejamos de mirar al maestro. Dejamos de mirar a Jesús y decimos: no, es que ya no hay esperanza, es que los médicos dijeron esto y ya no hay esperanza. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta en sanidad, en milagros, hermanos, podemos ver cómo Dios obra, cómo aún su gracia obra en nosotros. Podemos mencionar muchos milagros en los cuales las personas ya no tenían esperanza, pero Jesús se las devolvió. Lo vemos con la mujer que estaba enferma de flujo de sangre por muchos años. Tan solo tocó que el borde del manto de Jesús cuando pasaba, y aquella mujer quedó sana, sana de su enfermedad. Hermano, nosotros tenemos una esperanza de gloria, el cual se llama Jesucristo. Nada está perdido. Nada está perdido si Dios está con nosotros. Necesitamos entender, hermanos, el poder de Dios en nosotros, en sus hijos. Necesitamos entender que aun cuando todo parezca imposible, hay un Dios que nos dice: a todos los que le aman, todas las cosas les ayudan para bien. Sí, o sea, la voluntad de Dios nunca va a ser dañarnos. La voluntad de Dios nunca va a ser lastimarnos. La voluntad de Dios nunca va a ser herir nuestro corazón, no, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón.
Y Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Por eso es que la esperanza de este mundo perdido es Él. Pero regresemos a la profecía de Ezequiel. Miren, estos huesos, dijimos al principio, estaban secos de gran manera. Nos habla de una muerte espiritual total en la nación de Israel. Y esto me recuerda un versículo de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 que dice en la segunda parte, dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo no sé qué es lo que se haya secado en su vida. Yo no sé si la presencia de Dios se haya secado en su vida. Yo no sé si su fe se esté secando. Yo no sé qué es lo que se esté secando en su vida, y que en esta noche Dios tenga que soplar vida en donde no hay vida. Porque dice, Jesús le dice, Apocalipsis 3:1, dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Podemos aparentar que estamos bien, podemos aparentar que no pasa nada en nuestra vida, pero sí pasa. Podemos aparentar muchas cosas. Nos pasa como los fariseos, ¿no? Ellos vivían de religiosidades, ellos vivían de apariencias, pero Jesús les dijo: no, por mucho que ellos obedecían y cumplían al pie de la letra la ley de Dios, Jesús les dijo: no, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por dentro están llenos de ¿qué? Y muchas veces nosotros nos puede pasar como los fariseos, podemos aparentar una cosa exteriormente, pero por dentro estamos llenos de odio. Por dentro estamos llenos de resentimientos, de falta de perdón contra algún familiar o inclusive contra un hermano en Cristo. Por dentro estamos llenos de egoísmo, de maldad, de envidia, de orgullo. Podemos aparentar que estamos bien, pero Dios necesita soplar aliento de vida una vez más. En medio de esta pandemia, hermanos, muchos se han secado espiritualmente. Muchos ya no quieren nada de Dios. Y por más que se les predique y se les predique, no quieren nada de Dios. Pero hay algo que va mucho más allá que una predicación. Hay algo que va mucho más allá de palabras persuasivas. Y ese es el soplo del Espíritu sobre nosotros. Génesis nos enseña que Dios sopló aliento de vida. Dios sopló. Estamos formados, somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, pero Dios sopló espíritu en el hombre. Aún Job lo enseña en su libro. El soplo del Omnipotente, dice, me dio vida. Sí. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Porque solo la presencia del Espíritu Santo puede traer vida a aquellos que ya no quieren saber nada de Dios. Solo el soplo del Espíritu Santo puede
traer ese consuelo a nuestras vidas. Solo el soplo del Omnipotente puede sacarnos de la depresión, de la ansiedad, del afán con el que vivimos todos los días. Necesitamos el soplo de Dios en nuestras vidas. Como iglesia necesitamos más que nunca la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice que aunque nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando día a día, nuestro interior nuestro interior se renueva. ¿Por qué? Porque aun cuando yo esté cansada, aun cuando yo no pueda más, aun cuando esté pasando aflicción, aun cuando esté pasando por el valle de la sombra de muerte, aun cuando esté pasando por cualquier situación, mi espíritu está firme. Mi espíritu está fuerte. Porque mi interior, dice Pablo, o sea, aunque esté cansado, aunque vaya de misiones a donde sea, aunque vengan naufragios, aunque vengan tantas cosas a mi vida, mi espíritu está fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos el soplo del Omnipotente en nuestra vida, hermanos. Aún en medio del dolor podemos ver que mi espíritu está firme. Porque tenemos la presencia de Dios, y si tenemos la presencia de Dios, no necesitamos nada más. Porque podemos ser consolados, y no solo eso, aún también podemos consolar a otros. Porque nuestro espíritu está firme. Necesitamos, hermanos, ese soplo de Dios en nosotros. Lo necesitamos. Miren, Ezequiel en sus profecías nos enseña que el pueblo de Israel iba a ser restaurado, no solamente espiritualmente, sino también políticamente. En el año de 1948 Israel fue constituido un estado libre. Todos los que estaban esparcidos por toda la tierra regresaron a Israel. Porque esa era la promesa que Dios tenía para con ellos. O sea que Dios nunca olvida sus promesas, hermanos. Tal vez nosotros podamos olvidarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros, pero Dios nunca las olvida. Si Dios nos prometió algo es porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede fallarnos porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no puede fallarnos. Él cumple sus promesas y lo hizo con la nación de Israel, y aún hay promesas que Dios les hizo que faltan por cumplirse. Yo no sé lo que esté muerto en usted, porque antes que amar el ministerio, antes que amar el don que Dios le dio, antes que amar el talento, la habilidad que Dios le dio, usted tiene que aprender a amar a Dios, ¿sí? Por encima de todas las cosas, no solo cuando nos va bien. Que muchas veces amamos a Dios cuando nos va bien, pero cuando nos va mal, no queremos nada de Él. Cuando el salmista decía que entremos por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanzas. Pero en las dificultades nos cuesta adorar a Dios. Nos cuesta entender los planes de Dios.
Nos cuesta aceptar la voluntad que Dios tenía. Tenemos que ser humildes, hermanos, para aceptar lo que está seco en nuestra vida. Su matrimonio se está secando. Su relación con Dios se está secando. ¿Qué es lo que se está secando en su vida? ¿Qué es lo que Dios o en dónde es que Dios tenga que soplar ese aliento de vida? Yo le invito a que en esta noche usted pueda decirle: Señor, tengo apariencia que estoy viva, pero estoy muerta. Y que podamos decirle al Señor: yo quiero ese aliento de vida otra vez en mi vida. Yo quiero sentir tu presencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor: Señor, te amo? Te amo, Jesús, por todo lo que hiciste. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias al Señor? Porque a veces estamos acostumbrados a pedirle: Señor, te pido esto, te pido lo otro, pero no le agradecemos. Yo le invito a que se ponga de pie y oremos a Dios. Y usted adore al Señor. Adórelo, como si fuera la última vez que lo fuera a adorar. Como si fuera la última vez que le fuera a decir: Señor, te amo. Hágalo. Dígale: Señor, sopla vida. Estoy muerta espiritualmente. Necesito el soplo del Omnipotente sobre mi ministerio. Necesito el soplo del Omnipotente sobre el don que me has dado, porque no quiero ser metal que resuena o címbalo que retiña. No, yo quiero tu presencia, y tu presencia me dará descanso. Pero si tu presencia no va conmigo, entonces no permitas que vaya. Necesitamos el soplo del Omnipotente sobre nuestras familias. Padre, sopla vida donde no hay vida. Ven a llenarnos, Padre. Ven a llenar nuestra vida. Sopla vida sobre nuestra familia que está perdida. Sopla vida sobre aquellos hermanos que se han apartado y ya no quieren regresar, Padre. Sopla vida, porque solo un soplo tuyo podrá, Señor, traerlos aquí. Solo un soplo tuyo, Padre, podrá hacer ese milagro que estamos esperando. Sopla vida sobre aquel hermano que está enfermo. Sopla vida, Señor, sobre aquellas familias que se están destruyendo. Sopla vida, Señor, sobre nuestros matrimonios que te necesitan, Señor. Necesitamos ese soplo tuyo, Padre. Gracias, Señor. Te amamos a ti y amamos tu presencia en este lugar, Señor. Amamos tu presencia en nuestros corazones. Anhelamos tu presencia y un soplo de tu espíritu sobre nuestra vida. Anhelamos un soplo de tu espíritu sobre nuestros corazones, Padre. Ven a darnos vida, Padre. Ven a darnos vida, Señor. Ven a darnos vida, Dios. Te necesitamos a ti, Señor. No necesitamos nada más.
Porque aunque nuestro cuerpo exterior se desgaste día a día, Padre, nuestro espíritu se renueva porque tú estás con nosotros, Señor. Nuestro espíritu está firme porque tú estás con nosotros. Quita, Padre, quita toda tristeza, quita toda ansiedad, quita todo afán, quita toda depresión, quita toda enfermedad, Señor. Ven a romper todo yugo de esclavitud, Señor. Ven a sanar nuestros corazones, Espíritu Santo. Gracias, porque tú eres nuestro consolador. Gracias, Dios, porque tú nos consuelas. Porque tú nos consuelas en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Tú eres nuestro consuelo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, no hay nadie como tú. Te adoramos a ti, Señor. Te bendecimos porque no hay nadie como tú. Precioso Espíritu Santo, te amamos, te amamos.